Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el canal donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. Esta es la primera narración del episodio 11, y hoy vamos a explorar la misteriosa isla San Cristóbal, en las Islas Galápagos. Te contaré una historia sobre una maldición tan antigua como la isla misma. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que te harán dudar de la realidad. Comencemos. Jorge siempre había sentido una conexión especial con la isla San Cristóbal. No era solo su hogar, sino un lugar donde la historia y la naturaleza se mezclaban de maneras misteriosas. Como guía turístico, Jorge había llevado a cientos de visitantes a los lugares más hermosos de la isla, las playas de arena blanca de Playa Man, las aguas claras de Punta Carola y las colinas volcánicas del Cerro Brujo. Pero lo que de verdad le apasionaba eran los secretos ocultos de la isla, aquellos senderos que pocas personas se atrevían a recorrer, lugares que los locales preferían no mencionar. Un día, mientras exploraba una parte aislada de la isla con un pequeño grupo de turistas, Jorge escuchó a un anciano del pueblo hablar sobre una cueva que, según decía, estaba maldita. La cueva estaba cerca de la laguna de El Junco, en medio del bosque. La leyenda decía que había un espíritu que protegía ese lugar, y que aquellos que se aventuraban demasiado lejos en el bosque, rara vez volvían. ¿Te atreverías a investigar? ¿O te alejarías de esas advertencias? Jorge, conocido por su curiosidad y valentía, no pudo resistir la tentación de explorar. Decidió ir, solo, sin decirle a nadie, para no preocupar a sus seres queridos. En una noche oscura y nublada, cuando la luna apenas se veía entre las ramas, Jorge tomó su linterna y se adentró en el bosque, siguiendo un viejo sendero casi escondido entre la maleza. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las hojas de los árboles como si fueran susurros en la oscuridad. ¿Alguna vez has escuchado al bosque hablar de esa manera? Cada sonido parecía tener vida propia, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Después de caminar durante horas, Jorge llegó a un claro donde la luz de la luna se colaba entre las copas de los árboles, iluminando la entrada de una cueva cubierta de enredaderas y ramas. El aire se volvió frío, y Jorge sintió un escalofrío, pero avanzó sin dudar. Dentro de la cueva, las paredes estaban llenas de símbolos extraños, tallados en la piedra con una precisión misteriosa. El aire era pesado y olía a tierra húmeda, como si hubiera estado cerrado por mucho tiempo. De repente, un gruñido rompió el silencio. Jorge levantó la linterna y vio dos ojos brillantes mirándolo desde la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, una figura saltó sobre él, tirándolo al suelo. Era una criatura mitad hombre y mitad bestia, con ojos luminosos y colmillos afilados. La criatura lo mordió en el brazo, y Jorge sintió un dolor intenso que lo dejó paralizado, incapaz de moverse, mientras la criatura susurraba en un idioma extraño. «Eres el elegido, la isla te reclama». Cuando Jorge despertó, el sol estaba alto en el cielo, y la cueva había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La mordedura en su brazo ardía, y una sensación de inquietud lo invadía. Pasaron días en los que trató de olvidar lo sucedido, pero algo en él había cambiado. Sus sentidos estaban más alertas. Podía oler el mar desde lejos y escuchar el murmullo del bosque como si fueran voces. Cada noche, las pesadillas lo atormentaban. Soñaba que corría por el bosque, que cazaba en la oscuridad, que la luna llena lo transformaba en algo más que humano. Despertaba sudando, con un extraño sabor metálico en la boca, como si hubiera probado sangre. Su vida cotidiana comenzó a desmoronarse. Los turistas notaban que Jorge estaba distraído, más serio, con una mirada extraña. En cada excursión, sus ojos se perdían en la espesura del bosque, como si algo lo llamara. La prueba final llegó en la siguiente luna llena. La transformación comenzó en su cabaña, cerca de la playa, mientras la luna se alzaba en el horizonte. Un dolor terrible recorrió su cuerpo, como si sus huesos y músculos se retorcieran. Cayó al suelo, sin poder gritar, mientras su piel se estiraba y sus manos se convertían en garras. En cuestión de minutos, Jorge se había transformado en una criatura salvaje con una fuerza descomunal. Fuera de control, corrió hacia el pueblo. Y lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la memoria de los que sobrevivieron. Destruyó casas, atacó a quien se cruzara en su camino,
y cuando el sol comenzó a salir, la bestia huyó al bosque, desapareciendo entre los árboles. ¿Te imaginas despertar en un pueblo destruido sin saber qué pasó realmente? Durante semanas, la isla vivió en el miedo. Los rumores sobre una bestia en el bosque se extendieron rápidamente, y algunos habitantes comenzaron a abandonar San Cristóbal, dejando atrás sus hogares. Jorge, destrozado por la culpa, buscó respuestas entre los ancianos del pueblo, los que conocían las leyendas más antiguas de la isla. Lo que le contaron lo llenó de desesperación. Había sido marcado por una maldición, un destino antiguo que solo podía romperse enfrentando a la criatura que lo había mordido. Con la ayuda de los ancianos, Jorge se preparó para el enfrentamiento final. Aprendió sobre los rituales antiguos de la isla, sobre la historia de las criaturas que habían protegido sus secretos durante siglos. En la siguiente luna llena, con una mezcla de miedo y valor, volvió al bosque, al claro donde la criatura lo había atacado por primera vez. La criatura estaba allí, como si lo esperara. No hubo palabras, solo una lucha salvaje entre dos seres unidos por la misma maldición. La pelea fue larga y brutal, pero cuando todo parecía perdido, Jorge logró vencerla usando un talismán antiguo que le habían dado los ancianos, un objeto que representaba el corazón de la isla. La criatura cayó al suelo, y en su último suspiro, sonrió, como si hubiera esperado ese momento durante toda su vida. Jorge sintió una paz extraña, pero también una carga pesada en su alma. Ahora sabía que era su turno de proteger la isla, de guardar sus secretos, incluso de sí mismo. Se internó en el corazón del bosque, y los pocos que se atreven a acercarse dicen escuchar susurros y sonidos extraños cuando la luna llena ilumina la isla. Los turistas que visitan San Cristóbal siguen contando historias sobre una sombra que se mueve en la oscuridad. Algunos dicen haber visto una figura entre los árboles, vigilando en silencio, y otros aseguran que, en noches de luna llena, se escucha un aullido triste que viene del bosque. La leyenda de Jorge, el guardián de San Cristóbal, sigue viva en las historias de los guías turísticos, una advertencia sobre la importancia de respetar lo que no entendemos. ¿Crees que la maldición podría romperse algún día? ¿O seguirá pasándose de persona a persona, atrapando a aquellos que se atrevan a desafiar la oscuridad de la isla? Y si alguna vez visitas San Cristóbal, ¿te atreverías a explorar el bosque bajo la luz de la luna llena?